Vamos a poner Good Plus. Ok. Ya, un segundo, déjame enfocar aquí. Bueno, bienvenidos al episodio número 5 de Por Hacer. Estamos aquí hoy en la casa donde pongo mi bici ahora porque me la intentaron robar hace poco y bueno, no se ve muy bien, pero tiene los rayos de la rueda de atrás doblados. Qué chimba, ¿no? Imagínate. Pues, por cierto, tengo que ponerme como a averiguar cómo hacer eso. El tema de hoy nos costó un poquito encontrarlo, yo creo. Sí. No sabíamos muy bien. Teníamos como un tema del que queríamos hablar, pero no sé, nos parecía como un poco deshonesto, que era como el tema de fallar y creo que Sí. era. Era como muy... unas respuestas muy evidentes, digamos. Ajá, entonces, hablando un poco de a qué nos suena o a qué nos sonaba como este tema de fallar, hicimos esta pregunta que yo creo que es como con la que podemos empezar la conversación de hoy. Que es, ¿por qué nos da tanto miedo dedicarle todo nuestro esfuerzo a un solo proyecto? O a un proyecto. Claro. No a un solo proyecto, a un Sí, proyecto. Y yo creo que habría que poner un poco de contexto sobre esta pregunta, porque ya está implicando que nos da miedo. Claro, Entonces explicar un poco por qué. Que es algo que hablamos mucho y coincidimos en que tenemos como justo ese miedo a la hora de hacer algo. Que a mí por lo menos siempre que me toca inventarme un proyecto o buscar qué hacer, siempre tengo como por detrás de la mente cuando lo empiezo, como esto merece que yo dedique todo este esfuerzo. O sea, porque yo considero que soy una persona que soy capaz de lograr como las cosas que me interesan, digamos. Pero entonces siempre tengo como la duda de que, pero es esto lo que tengo que hacer, es a esto lo que debería dedicarle todo este esfuerzo. suena medio. Suena medio engreído el hecho de decir como que yo sé que soy capaz, pero porque también Es como un uno, tema de como que uno sabe, confianza en uno mismo, pues también. no sé qué tanto, y más, o sea, puede que sí, pero más allá de eso va de que creo que tenemos como la certeza y como no sé, como un ideal, no sé si se puede decir, de que creemos en el trabajo y en Claro, el hacer. claro, Y creemos que por más difícil que sea una cosa, si te esfuerzas y lo intentas hacer, claro. eventualmente lo lograrás de una forma o de otra que tal vez no es la que exactamente pensabas que lograrías, pero la logras. O sea, como que a través de un proceso podemos llegar a un resultado que queramos, Claro. básicamente. Pero entonces eso siempre, bueno, a mí me pasa, no sé cómo es este tema contigo, de que sí, Sí, yo también yo no sé si tal vez es hasta un tema generacional. Esto que hemos hablado muchas veces de que ahorita existe como el efecto Netflix, por ejemplo, que es que tenemos en la cabeza o desde pequeños como que uno está viendo que el éxito ya dejó de ser lo que tal vez nuestros padres consideraban éxito, que podría ser que sí, tener una casa, un perro, claro, el carro, lo que sea. Y ahorita es más como que no, es que tienes que vivir las la experiencias y tal. experiencia. Y creo que nos ponemos muy en duda porque como que si esta cosa a la que le vamos a dedicar mucho tiempo, vamos a perder una experiencia como inigualable, no lo sé, puede ser. Que si tal vez tú haces algo y decides por irte Claro. por algún lado, tal vez estás cerrando una puerta, porque Sí, sí, es cada verdad. decisión que tomas, Sí. creo yo que son decisiones que dejas de tomar, otras decisiones que Claro, dejas de sí, sí, tomar. sí. Entonces, no sé si tiene tal vez Es verdad, algo o que ver sea, con eso. ahí que lo dices sí siento eso. Yo siento que cuando escojo dedicarme a algo, está la duda como de que qué dejé de hacer, básicamente. Había otro proyecto que era mejor que este, que con ese sí iba a tener el éxito, pero escogí mal, digamos. Como esa cosa. Uy, nos están llamando, ya volvemos. Llegó Valen con la compra y por eso tuvimos que parar un segundo, pero ya vamos a continuar. Pensamos que Valen se iba a tardar más. Bueno,
Lo dejamos en el tema de que básicamente decidir escoger hacer algo, un proyecto, es dejar de hacer otra cosa. Y que eso no sé, me hace hacerme la pregunta sobre qué tanto miedo le tenemos a tomar decisiones. Será un tema de que a mí me cuesta un poco tomar decisiones, O sea, personalmente. ajá, no sé, eso ahorita me genera una pregunta que es como, o sea, ¿a qué le tienes miedo? ¿Como a tomar una decisión o a fallar? Mm, Y esto lo hemos hablado full como el tema de, como de fallar o fracasar o como no lograr algo. Que no nos parece, o sea, de hecho, sí, no nos parece tan grave fracasar. O sea, nos parece tan poco grave fracasar que a que a veces lo veces hacemos lo como que, buscamos. o sea, como a propósito, no lo sé. Sí, sí. Entonces, o sea, por ejemplo, nosotros nos inscribimos en un concurso el año pasado de un colegio en Haití, Sí, un concurso de un arquitectura. concurso de arquitectura para hacer un pequeño colegio como en una comunidad de Haití. Y sabíamos que no íbamos a ganar. Pero o sea, quisimos porque queríamos aprender como otras cosas, Claro. como sobre dinámicas de trabajo, de cómo nos reuniríamos, qué tal trabajaríamos juntos, no lo sé. Pero entonces no sé, me cuesta como agarrar el concepto de por qué el miedo a elegir. Yo creo que sí hay un tema de fallar, en verdad, que es como una contradicción quizás de nuestra idea de que valoramos el fallar, porque quizás cuando escogemos fallar es que no le tenemos miedo, ¿sabes? Claro, puede ser, sí, O sea, porque cuando conscientemente queremos fallar, porque queremos aprender, eso es muy fácil. claro, Pero quizás realmente sí nos da miedo fallar en algo que de verdad nos importa, en algo que estamos como dedicándole un esfuerzo grande. claro. Sí, que yo sí he sentido con otros proyectos que he hecho como en mi vida, que tengo ese pensamiento como medio de sabotaje a mí mismo, de que digo y que wow, si fallo aquí no estaría tan mal porque de verdad quiero pasar trabajo. O sea, yo tenía como una época en mi vida en que me gustaba la idea de pasar trabajo un poco, como del struggle, como de lo difícil y lograr como las cosas a través de un camino como difícil. Porque sentía que, no sé, hubo como un momento en mi vida en que las cosas las estaba como consiguiendo de una manera muy fácil y creo que era porque me estaba poniendo como objetivos muy cómodos a lo que yo podía estar haciendo, ¿sabes? Claro. Entonces, no sé, sentía, se volvió raro porque las cosas que lograba no eran lo mismo, No sí, significaban éxito en realidad. porque eran como, eran cosas que sabías que ibas a lograr. O sea, eran cosas que ya sabías. No hubo como un aprendizaje nuevo, no habían como cosas nuevas. Claro. Entonces hubo un momento en mi vida en que dije que, wow, me gustaría como que empezar a fallar un poco más en las ¿Y cosas. será que la gente tiende, o sea, porque también podría estar como el otro lado, que es que, bueno, si sabes que vas a lograr y tal, como que tal vez en eso consiste tener como una carrera, ¿sabes? Como que seguir haciendo algo que sabes que ya sabes hacer y seguir haciéndolo y no lo sé. Sí, quizás, o sea, Pero quizás esto es raro, quizás tú dices que, o sea, visto o sea, como que yo ¿sabes? tengo un punto de vista que puede ser como similar por el hecho de que me interesa como siempre seguir experimentando pero no sé, creo que si no lo sé, podría ser como algo raro que estamos como haciendo. Sí, en verdad quizás no sea O sea, como... no sé si seguir haciendo una cosa que ya sabes que haces y que se te da, si eso es lo que es una carrera o no. Y tendrá que ver con la personalidad de que, sabes que hay tipos de personas donde hay personas que les gusta como dedicarse a una cosa o hacer como una cosa a la vez o hacer como ser un maestro como o un experto en algo. Ujú, Y hay personas que les gusta hacer como 100 cosas a la vez sabiendo que quizás no son un experto como en las 100. claro, Entonces yo soy un poco así como ese segundo, por ejemplo. Yo yo siento también. que los dos somos así. Y quizás por eso también tendemos como a eso, a que sabemos que podemos hacer miles de cosas o que queremos fallar en varias, o sea, queremos fallar un poco para hacer otras más cosas y seguir aprendiendo.
Porque es que a mí me pasa que cada vez que empiezo un proyecto, siempre que empiezo, ya quiero hacer otro. O sea, como que no voy ni por la mitad de un proyecto y ya estoy pensando el otro proyecto que quiero hacer. Sí. Porque Sí. y creo que es por una cosa de que ya sé que en este proyecto ya voy a aprender, ya lo voy a agarrar el hilo, ya lo voy a terminar y tal. Y me interesa más es como ese aprendizaje, como descubrir cosas nuevas. Pero que también llega un Claro, punto en no, que... pero fíjate que si visto como el punto de vista de que si sigues haciendo, o sea, en verdad estás haciendo el mismo proceso, ¿te das cuenta? O sea, como que tal vez no te estás volviendo un experto en tocar Es una piano, cosa, ¿no? pero estás aprendiendo a aprender, por ejemplo. O sea, como que a mí me Claro, interesa mucho eso. A mí me interesa mucho como exacto. que aprender o a De estudiar. todo. O sea, como que ser bueno aprendiendo es como una habilidad, no sé si infravalorada es la palabra, pero es como una habilidad como poco visibilizada. Claro. No había pensado, eso está súper interesante. A mí me gusta mucho aprender. Sí, quizás Sí, a esa mí es la cosa. también. Entonces, capaz ahí hay algo que podría ser interesante. Que estamos llegando a esto ahorita así hablándolo. Sí, es que... Y podría ser interesante como ahondar en por qué uno busca como aprender cosas. Claro. Y es por eso un poco que estamos haciendo los proyectos que estamos haciendo. Que es el juego, por ejemplo. Todos los otros proyectos que tenemos que Claro, se porque alejan a lo yo nuestro. tenía, yo tenía aquí otra pregunta escrita, que era ¿por qué hacemos tantos, o sea, será por estas cosas que hacemos tantos proyectos a la vez? ¿Será por miedo a cerrarnos a uno o no? Y esto lo hemos hablado, por ejemplo, que hemos visto en charlas y en podcasts que escuchamos de temas que nos interesan de marketing o de lo que sea, que hablan como pasa full con Gary Vee. Que la gente lo llama y le pregunta como que, mira, tengo 3 negocios, no sé, tengo 3 proyecticos. ¿Será que dejo de hacer los 3 y me enfoco en uno nada más? Claro. ¿O sigo con los 3? Y la respuesta en general es, agrega otro proyecto más. Claro. Haz 2 más. Y a mí me gusta mucho esa respuesta de él, porque él, cuando entiendes la respuesta que él da, él dice, agrega otro más solo porque me estás haciendo la pregunta. Claro. Solo porque tú ya te la estás... O sea, si tú ya te estás haciendo la pregunta de por qué hacer varios proyectos, es porque quieres. Es porque hay algo ahí que te suena. Claro. Y necesitas intentarlo, o sea, no hay otra forma. Intenta hacerlos todos y ve qué pasa. Y ver cuál es el que te o sea, porque Claro. creo que un proyecto, el mismo proyecto tal vez es el que te asienta, el que te dice, es por aquí. Y tal vez ocupa toda tu atención. Y ahí es cuando dices, me voy a dedicar solo a esto. Porque necesita toda mi atención y se la quiero dar aparte. Entonces tal vez como que un proyecto puede, puede darte a ti como esas pistas. Como precisamente pensar tal vez que estamos sobrevalorando un poco como nuestro esfuerzo y quitarle un poquito de valor o de peso a nuestro esfuerzo, que en realidad es como lo único que tenemos para dar, Claro. y, y enfocarlo más como en los proyectos como tal, como que venerar un poquito más el proyecto como tal. Y decir, bueno, le voy a dedicar mi esfuerzo, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, me cuesta mucho eso porque yo siempre me pregunto como que ¿será que estoy Claro. haciendo esto bien? Sí. Y por qué? Y tal, y no sé, y me da como miedo fallar. Y cuando me pongo a racionalizarlo, digo, no entiendo por qué me da miedo fallar, porque si fallo, Claro. literal, de verdad no importa. Y es mejor porque ya sabes una respuesta. O no Sí, es eso, o si es eso, o tienes ya como una y que respuesta. hemos estado en situaciones como tal vez complicadas, o como todo el mundo, pero he estado en situaciones, no sé, o sea, como que he vivido en sitios como muy pequeñitos, he pasado como momentos de mucho estrés, como todo el mundo. Sin embargo, también he estado como bien en esos momentos. Entonces, no sé, tal vez es tener
no sé, es racionalizar tal vez un poquito más. O sea, estoy diciendo mucho no sé porque Claro. son como preguntas que todavía tengo como muy presentes. Sí, Y es que que y que no les tengo una respuesta realmente. y es que por eso yo creo que es interesante hablar de esto, porque de verdad es entenderse como a uno en algo que no sabes a ciencia cierta cuál es la respuesta, o sea, de verdad. Porque además como con los miedos pasa eso mucho, ¿no? Sí, Que es muy no. difícil como entenderlos o... Y precisamente tal vez que creo que hasta ahora no le habíamos agarrado como el hilo como al tema de hacer como esto a través de un podcast. Y la idea de mostrar este proceso, y es precisamente ver si la gente que nos escucha también les pasa esto, o sea, Claro. o si piensan totalmente lo contrario, si piensan que no, mira, cada vez que haces un proyecto tú te tienes que olvidar y darlo todo, o lo contrario, como, no lo sé, o sea, nos gustaría mucho que también nos dieran, no sé si sus consejos puede ser, Sí, o como sus puntos de vista como con respecto a esto, o a qué les pasa a ustedes cuando tienen que tomar una decisión, porque creo que todos estamos sugestionados a este mismo fenómeno cuando pasamos una hora buscando una película en Netflix sí. o... Literal, ese es un Sí, sí, ejemplo súper bueno. por eso es que es un ejemplo que está en un artículo que lo voy a intentar buscar y dejar el link en la descripción, que es de un señor que explica, no sé en qué universidad, creo que es Yale, que explica que nuestra generación está sugestionada a este tema como de... Tenemos como miedo de tomar decisiones porque dejamos de tomar otras decisiones y queremos que las decisiones que tomemos sean increíbles. Siempre. Sí, sí. Entonces, A mí me pasa eso. cada vez que ves una película tiene que ser el ciudadano Kane. O sea, y no, yo no sé. El otro día vimos White Chicks, que es una película increíble, pero si lo ves Claro. cinematográficamente, no sé si es lo mejor que existe. Pero, no sé, la pasas bien también. Y cuando ves una película muy mala, o sea, yo saco el cuento de cuando fui a ver Papita Manita Tostón 2 3 ni me acuerdo el número, era tan larga que seguro, para mí es 5. Y era eso, era como tan mala que me encanta como la historia, de Claro. que yo no podía creer, o sea, yo estaba en el cine sentado y no podía creer lo mala que era. Papita, manito. O sea, no lo podía creer. Y entonces me digo como que hubiese preferido tal vez no verle. Y digo, no, 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 claro. porque con los panas con los que la fui a ver siempre me burlo de eso. Y no sé. Entonces tal vez como que no está tan malo equivocarse. Sí. No sé. Y yo creo que, por ejemplo, eso puede dar paso a otra pregunta que sería como, ¿cómo quitar ese miedo? Como cuáles son los pasos a hacer, o sea, ¿qué podemos hacer como al respecto? ¿Cuál es Ajá. como una solución quizá? Sí. Que yo creo que va por el hecho de hacerlo. O sea, de dejar de pensar como tanto en las decisiones y escoger una cosa y hacerlo a ver qué Hay pasa. ejercicios súper interesantes de eso. No sé dónde vi esto. Pero era un ejercicio que decía, si vas a un restaurante, por ejemplo, mira el menú durante 15 segundos Exacto. y elige algo. No más de 15 segundos. O sea, velo, cierra y Sí, eliges sí. algo, lo que vas a comer. Porque ¿qué importa? O sea, Claro. ¿qué pasa? Comiste mal un día. Es que tenemos que acostumbrarnos a eso. A eso. A tomar decisiones, a fallar en la toma de decisiones, a quitarle la El, importancia que tiene esa toma de eso. decisiones. Te metes en otro ejercicio bueno como para tomar decisiones puede ser cuando te metas a buscar una película, date, date un tiempo estipulado para la elección Eso está bueno, y sí. toma una decisión, para bien o para mal. Claro. Porque
igual estás dedicando demasiado tiempo a tomar la decisión de la película que vas a ver. Entonces te pierdes, o sea, lo que estás perdiendo lo más valioso que Claro. tienes, que es precisamente lo que supuestamente le estás dando valor, Claro. que es tu tiempo. Es que cualquiera sea el resultado de la película, es mejor que no escoger ninguno. Claro. O que estar pensando en cuál escoger. O sea, sin importar cuál es el resultado. Sí, y que, no sé, te llevan eso te da como mucha seguridad eventualmente cuando desmitificas un poco el tomar o no una decisión. Porque te das cuenta de que de verdad hay muy pocas decisiones en la vida Que tienen que, como una que importancia. si la cagas, Sí. la cagaste. Que cambian tu vida. Claro, o sea, eso es, sí, no sé, o sea, como que hay, de verdad, yo me pregunto como qué situaciones en mi vida yo he estado como enfrente de una decisión que si la tomaba mal, era una cosa como irreversible que me iba a volver mi vida un infierno y o sea, ahorita no me viene ninguna a la cabeza. Claro. Seguro tal vez sí las hay, pero, Sí, sí. pero son muy pocas. O sea, o en comparación a las otras es un porcentaje muy bajo. ¿Sabes algo que estaba pensando que puede ser interesante como reflexionar? Que yo estaba hablando con la psicóloga sobre... Ella me dice mucho que todas las decisiones o te hacen bien o te hacen mal. O sea, tú tomas las decisiones o te hace bien o te hace mal. Ujú. Y yo ahorita, como conversando aquí, lo entendí. O sea, estoy entendiendo algo de eso. Que si bien todas las decisiones que tú tomas o te hacen bien o te hacen mal, no importa. Por ejemplo, que te hagan mal. No, O sea, que tú tomes una decisión y que te haga mal, no importa. O sea, está bien. Tú tienes que estar bien con eso. O sea, eso no tiene que evitar que tú la tomes. Claro. Más bien tenemos que tomar más malas decisiones un poco es que para acostumbrarnos a si tú eso. lo objetivizas, o sea, si tú lo pones como en una cosa tan normal como cocinar. Ujú. O sea, imagínate si dejaras de cocinar por la posibilidad de que te cortes. Claro, ¿Qué vas a hacer? no harías nada. Y vale la pena, o sea, no vale la pena eso, o sí. No, completamente. Y creo que es una cosa que va desde una cosa, o sea, ponemos el efecto, el ejemplo con Netflix o un restaurante o lo que sea, pero yo creo que eso llega al hecho de que, por ejemplo, nuestra generación casi no, la gente cada vez como que se casa como más tarde o se tarda como más en ese proceso. O que la gente tiene hijos muy tarde porque piensan que se van a perder de experiencia. Sí. Y yo me he puesto a pensar como en el tema de... Entiendo que los hijos podrían ser tal vez como Cambio. como un cambio radical, Claro. pero eso no sé si te tiene que detener como en tu vida... Hacer cosas. Sí, como hacer cosas. Claro. Sí, ahí ya no sé. Las cosas que vas a hacer van a ser otras. Claro. Eso te lo juro. Sí, claro. Que va a cambiar cosas. va a cambiar. Pero, ajá, Pero igual, pero vas a hacer otras cosas que tal vez no ibas, o sea, sí cierras una puerta, pero donde se cierra una puerta se abre una ventana, ¿entiendes? Y se abren tres. Entonces, claro. tal vez hay que tener como un poquito menos de miedo como Sí. al perderse al tomar decisiones y al perderse de otras experiencias que se supone que vas a tener. ¿Y será que ayuda un poco dejar de pensar tanto en el futuro o tan lejos allá? Porque eso quizás es un poco lo que hablamos de que las decisiones que tomes afectan como el resto de tu futuro. ¿Será que uno está como constantemente pensando siempre como en... O sea, tienes como planificada toda tu vida? O sea, hablo por eso de los hijos y todas esas cosas. Ujú. Que ya es como una cosa tan a futuro o incluso cuando tú estés ahí. Pensar un poco más en el presente no puede ayudar en eso. O sea, como que abstraer la decisión a ese momento del tiempo. Y Sí, dejar de contextualizarla como en tu vida como entera. sí, como que tomarla, claro,
O qué tan Se malo o podría bueno es debatir eso. porque, Ajá, por eso. o sea, yo siendo abogado del diablo te diría Ajá. como que, ajá, tú vas a vivir tu vida sin pensar en las consecuencias de las cosas, entonces Claro, es que hay algo eso, ahí. claro, como que es una cosa que se puede interpretar mal. Claro. ¿Hasta qué Si tus punto intenciones, entonces? si tú tienes como una mala intención, no lo sé. Pero, pero sí, creo que hay como un punto, es como todo, o sea, creo que hay un punto Claro, hay como un como equilibrio. intermedio en el que uno no puede vivir su vida como para el futuro y planificando el futuro. Claro. Capaz uno tiene como unas metas a las que quiere llegar. Ah, aquí vamos a hablar de las metas, que es Sí, interesante. uno tal vez tiene como unas metas a las que quiere llegar y a las que se establece uno, pero, pero no sé, como que no sugestionarse tanto el proceso de llegar a esa meta, porque como que, No, lo que... o sea, no sugestionarse tanto que tomar una decisión te vaya a volver ese camino más tortuoso hacia una meta, por ejemplo. Claro, y lo que hablamos una vez de que no darle, como, no poner en un pedestal la meta, sino Sí, que quizás cuando tú entiendes que el proceso de llegar a esa meta es lo importante, te das cuenta de que la decisión no es tan importante, porque va a haber otra decisión después. O sea, van sí. a haber como miles de decisiones en el camino para llegar a eso. Y que una simple decisión no va a cambiar como... Claro, entonces tú estás diciendo que las metas son tal vez más importantes, o sea, cómo influye un poco, o sea, me interesa ver cómo nuestras metas tal vez influyen como en las decisiones que tomemos o viceversa. Como nuestras metas, repítelo, O sea, cómo nuestras metas, influyen en las decisiones que tomamos. claro, o sea, como que tal vez el establecerse metas es como donde de verdad deberían estar las preguntas, que son más importantes, no lo sé. O eso es más bien lo que nos está evitando, lo que nos está haciendo más daño, en teoría. El establecerse metas de por sí, dices tú, como que el Sí. tener metas. No, o como lo estamos No, no, haciendo. por poner como Claro. puntos radicales está interesante Sí. saber como que, ajá, ¿qué pasa? Las metas son malas, tal vez son malas, no lo sé, Yo, ¿sabes? yo creo que a mí sí me ha estado haciendo daño el establecerme metas. Pero no por la meta, sino quizás por la forma en la que lo estoy haciendo o el enfoque en el que estoy entendiendo la meta. ¿Cuál es más, o sea, no sé, cuál es el enfoque de la meta? Sí, porque yo creo que aunque yo no lo diga, y es algo en lo que estaba como trabajando, yo le doy demasiada importancia a llegar a algo, a lograr las cosas, como al logro, al lograr algo. Y eso es algo muy peligroso porque nunca logras las cosas de verdad, o sea, siempre va a haber otra cosa que lograr. Es como un camino Y no, que... bueno, y que no sé, por mi experiencia, como de hasta ahora de mi vida, uno sí logra las cosas que como que se establece, pero nunca es de la manera en la que uno lo cree en un principio, porque a uno le falta como mucha información, ¿sabes? O sea, como que hay un gap de información muy grande Sí, entre una meta y lo que hay que hacer para lograrla. claro. Y seguramente si te estás estableciendo una cierta meta, probablemente te falte como un pedazo de información que cuando lo vives te cambia. O sea, y cuando llegas a la meta, eres un poco otra persona y por ende tal vez ves esa misma meta como de otra forma. Pero no es mejor verla desde el principio, desde esa otra forma, tener... No es Es más que es positivo. imposible. ¿Tú crees que es imposible? Sí, porque es que te falta información literal. O sea, de verdad no sabes. Uno dice como que, tal vez cuando eres un niñito dices que no, es que quiero un yate, qué tal, lo que sea. Y si te lo planteas, tal vez el proceso de conseguir un yate puede o no ser como tortuoso, o el hecho de tenerlo, tal vez te falta como información sobre de verdad como el esfuerzo que es esa meta que tú quieres tener. Y una vez que la tienes ahí, no digo que la veas de forma negativa ni nada por el estilo, sino que la ves distinta porque una vez Claro, que claro. asumes como que las responsabilidades que hay detrás de una meta, que muchas veces como que están escondidas y siempre las traen, como por ejemplo eso, tener una familia, tiene un montón de responsabilidades atrás y cosas muy complicadas atrás que
que esa información te falta, porque de verdad no tienes ni idea de cómo se siente el hecho de tener un bebé hasta que de verdad lo tienes, supongo yo. O sea, es que Sí, no, puedes, no tienes referencia. es imposible que tengas toda la información y de verdad creo que eso te cambia un poco la forma de verlo y te cambia la meta como tal. Sí. Parece muy interesante como esta conversación, que era un poco la exploración también de esta conversación, cómo se ha transformado, como Sí. todos los temas que ha tocado, esa pregunta tan compleja si se quiere, o No, que no, tiene como muchas ni siquiera tan dimensiones. compleja, porque la misma pregunta tenía la respuesta dentro. Claro, era un poco, es que por eso le hicimos, porque creo que había como unas dimensiones, habla de como demasiadas cosas de esa pregunta. Porque también creo que, porque justo estamos hablando, o sea, justo es una pregunta que va dirigida como hacia las cosas que hemos como hablado ¿Puedes esta repetir la semana. pregunta un segundo? Sí, las tengo aquí. ¿Por qué nos da tanto miedo dedicarle todo nuestro esfuerzo a un solo proyecto, a un proyecto? Claro. Y creo que es que contiene, como habla como de miedo, por Claro. ejemplo, contiene muchas cosas, que no es solo el hecho, habla de fallar, habla de las metas que te estableces, habla de las decisiones que tomas. Claro, claro. Y creo que este episodio me gustó porque me interesa más ver qué nos pueden decir, o sea, ver cuál es el punto de vista de la gente que ha llegado hasta aquí y que nos ha hecho el favor de escucharnos, no lo sé, Sí. pero Y me gusta el hecho de que no tenemos como una conclusión. no hay una es que no hay no tengo Porque una conclusión, todavía. de verdad. Sí. Me gustaría poder generarla Claro. a través de como Creo que quieran. esto es parte de esa búsqueda, de Sí. esa conclusión que estamos como siempre resolviendo. Sí, entonces, de verdad les pedimos, por favor, si llegaron hasta esto, que nos digan qué creen sobre esto, que nos den una opinión sobre esto, así sea muy general, en privado, por nuestro canal de YouTube en los comentarios, en nuestro Instagram por los comentarios. Y nada, esperemos que les guste. Que hayan disfrutado de este episodio. Nos veremos en el siguiente. Bye.